La teoría matemática de la información y teoría matemática de la comunicación fue creada por Shannon en 1940. Esta se vincula con las leyes matemáticas que se basan en la transmisión y en el procesamiento de la información. Se ocupa de la medición y relevancia que podría llegar a tener la misma. Para esta teoría, el objetivo de la comunicación es la emisión óptima y eficiente de la información desde un punto llamado origen hacia otro que es el destinatario. Por esta razón se habla de un esquema lineal, el cual consiste en que se envía la información de un punto dado hacia otro punto de una forma exacta o aproximada. Además, esta teoría propone que la cantidad de información que contiene un mensaje debe ser medible y resuelve la capacidad de un medio o canal de comunicación para transmitir la información. Hay que tomar en cuenta que hay una serie de elementos que tienen un lugar en la comunicación. Por ejemplo, el origen, que es la fuente de información que produce un mensaje. Un codificador o emisor que transforma el mensaje en signos para poderlo transmitir. Un canal que es el conducto que se utiliza para transportar los signos. Un descodificador o receptor que reconstruye el mensaje a partir de los signos enviados. Y finalmente, un destinatario que puede ser una persona o dispositivo a la cual se le está transmitiendo el mensaje. También esta teoría propone que pueden haber ciertas perturbaciones aleatorias o ruidos no deseados en la comunicación, lo cual impiden que la información sea enviada de forma exacta al destinatario, ya que puede causar la pérdida de la información. Por otro lado, esta teoría tiene ciertas limitaciones, la cual es que el transmisor es concebido meramente como un objeto y también esta no toma en cuenta que la comunicación puede tener retroalimentación. El primer ejemplo es el código Morse, ya que en la Segunda Guerra Mundial se utilizó el mismo para transmitir mensajes cifrados, sobre todo por ruta aérea y marítima. Con el telégrafo se pretendía dar menos pulsos a las letras más utilizadas, de tal forma que el mensaje se transmitiera de forma rápida y eficiente, ya que hay que tomar en cuenta que cada letra o número eran transmitidos de forma individual, con un código consistente en rayas y puntos. Su finalidad es enviar la mayor cantidad de información en menos tiempo. Esto cumple un papel fundamental en la guerra, ya que la unidad de primera línea necesita esta información para poder crear estrategias de combate contra sus oponentes. El otro ejemplo que hemos tomado es cuando una persona está escuchando la radio. Entonces, el emisor será el locutor de la emisora, donde se enviarán las señales electromagnéticas a través de un canal, en este caso es la radio, para que posteriormente el mensaje sea recibido por el destinatario. En este caso hemos tomado el ejemplo de un salón de clases en el cual el profesor está dando clases de un determinado tema. En medio de la clase entra un estudiante atrasado, el cual hace bulla al momento de ingresar. Entonces, el transmisor será el profesor, el mismo que transmite el mensaje a partir de la explicación de la materia. El receptor son los alumnos quienes descodificarán el mensaje y se presenta una fuente de ruido, la cual es causada por el alumno que ingresa al aula de clases, porque se da una interferencia de la información que desea transmitir el receptor. La teoría cibernética es una ciencia nacida hacia 1942, impulsada inicialmente por Norbert Wiener y Arturo Rosenbluth Steers, quien tienen como objeto que es el control y la comunicación en el animal y en la máquina, o también desarrollar un lenguaje y técnicas que nos permitan abordar el problema del control y la comunicación en general.
Tras la invención de la teoría matemática de la información de Shannon, la aportación intelectual de Noah Webber fue la creación de esta ciencia del mando, del control y timonel a la que decidió llamar cibernética. Weiner fue un matemático estadounidense, hijo de un profesor de lenguas eslavas, emigrado a Harvard. Fue un niño extremadamente precoz que a la temprana edad de 18 años obtuvo un doctorado de lógica matemática en Cambridge, Reino Unido, donde estudió con Bertrand Russell. En los años 40 elaboró los principios de la cibernética. Esta teoría interdisciplinaria se centró en el estudio de las interrelaciones entre la máquina y el ser humano, que en la actualidad se encuadra dentro del ámbito más general de la teoría de control, el automatismo y la programación de computadoras. En 1985, Weiner publicó Cybernetics or Control and Communication in the Animal and Machine. En esta obra sistematiza la relación de los seres humanos con las máquinas y su posible convolución, una vez que intercambió experiencias científicas y datos de laboratorio con Rosenblatt sobre el funcionamiento del sistema nervioso central. De este modo, la conjunción de las matemáticas y la neurofisiología configuró el núcleo de la cibernética. Un objeto de estudio característico de la cibernética es el problema mente-cerebro y el problema máquina-cuerpo. La relación entre el cerebro y las máquinas es muy semejante a la que existe entre las fibras nerviosas y los modelos eléctricos que usan los fisiólogos. Por ello, esta nueva ciencia híbrida denominada cibernética surge de la combinación entre las matemáticas y la neurofisiología, que fue una de las primeras ciencias abiertas del siglo XX, una disciplina de las ciencias cognitivas que sustenta la nueva orientación funcional de la teoría del conocimiento. Si tomamos en cuenta algunos ejemplos, uno de los primeros sería la relación que tiene el ser humano con la creación de los teléfonos celulares. Por ejemplo, a la invención del teléfono contribuyó la comunicación humana, ya que es una máquina que se ha vuelto indispensable para cualquier individuo. Si es que tomamos, por ejemplo, la llamada telefónica que hacemos a diario, podemos decir que es algo sustancial para el ser humano, ya que por medio de esta nos comunicamos con ciertas personas en cualquier momento, ya sea para recordar algo, para realizar algo en algún tipo de situación o también para informar algo o llevar un mensaje a alguien de una manera mucho más rápida. Por otro lado, otro ejemplo que también podemos tomar derivado del teléfono celular es los mensajes de texto. Este tipo de comunicación entre el ser humano y la máquina ha sido de completa ayuda, ya que ha sido innovadora para la misma comunicación. Este es un medio por el cual nosotros podemos enviar un mensaje de una manera mucho más rápida. Y en el caso de esta comunicación, la información llega de manera instantánea al receptor al que nosotros queremos que llegue el mensaje. Por tanto, al tomar este ejemplo, se ha visto que la relación que ahora tiene el hombre con la máquina es mucho más dependiente que hace mucho tiempo atrás, ya que por lo general la gente de ahora se comunica más por mensajes de texto y es una manera mucho más fácil y rápida para que el ser humano pueda comunicar su mensaje. Por último y como ejemplo final, el uso de las computadoras muestra la evolución en cuanto a la comunicación virtual. Se puede hacer videollamadas por medio de programas de internet como Skype. Skype es un programa inventado para las personas para que éstas puedan comunicarse en forma de videollamada con sus familiares, amigos o cualquier persona que necesite comunicarse que se encuentre, ya sea en una ciudad que esté muy lejos de donde el emisor se encuentra, o también en situaciones en que en verdad no se puede comunicar por medio de teléfono y es mucho más fácil adquirir este tipo de llamadas porque son sin costo y por tanto ayudan a la persona a poder comunicarse de mejor manera y por tanto, al mezclar el video y la llamada es mucho más efectivo utilizar esta forma de comunicación, ya que la máquina está ayudando completamente al ser humano a poder comunicarse y enviar su mensaje. La evolución de estos programas han determinado en esta época que el ser humano necesita de estos para poder comunicarse con personas que se encuentren lejos de él y de una manera gratuita y efectiva. Yes, I understand, Mum, but how is it silly boy. And 1, 2, 3. James is cooking again tonight. Me and you flatmate. Come, boy. No way. Gosh, you gotta talk. Good is. Hi, everybody. I'm sorry we can't be with you. That's okay. Thanks for the gift. Oh, I hope it's the right size.
teoría de la aguja hipodérmica. Se desarrolló entre 1900 y 1940 por el experto en política y comunicación Harold Laswell. Es conocida también con el nombre de la bala mágica o teoría del estímulo-respuesta. ¿Por qué surgió? Uso excesivo de propaganda bélica que se la hace con el fin de incitar a la guerra. Crecimiento y desarrollo de teorías conductivistas y análisis de la psicología humana. La teoría de la aguja hipodérmica demuestra el poder que tienen los medios sobre las masas y cómo las masas absorben el mensaje fácilmente sin darse cuenta de ello. En los años 30, en el mismo periodo de la aguja hipodérmica, se elaboró el modelo de Laswell, el cual explica que para describir un acto de comunicación es indispensable que se respondan ciertas preguntas. ¿Quién comunicador? ¿Dice qué mensaje? ¿A quién receptor? ¿En qué canal medio? ¿En qué efecto la respuesta al mensaje? Ejemplos. En las elecciones presidenciales del 2012 en México competirían EPN y AMLO, siendo ellos los más fuertes. Televisa ya se encontraba preparando a su candidato EPN desde el 2005. En la teoría de la aguja hipodérmica, el medio genera el estímulo, mensaje, que va a tener como consecuencia una respuesta, conducto de la audiencia. La información que se mostró en las noticias y en los comerciales durante la campaña fue elaborada cuidadosamente por la televisora y el partido. El resultado fue que, al concluir las elecciones, la gente votó por EPN, ya que los medios lograron persuadir a la audiencia, haciéndoles creer que él era la mejor opción. Segundo ejemplo, la relevancia que tuvieron las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki para poner fin a la Segunda Guerra Mundial, ya que al convertirse en un tema de gran impacto sociopolítico, fueron utilizadas a través de los medios de comunicación para influenciar a toda la sociedad estadounidense. Tercer ejemplo, acá elegimos un ejemplo mundial muy conocido como es la Coca-Cola. Sus propagandas hablan por sí solas. Esta empresa siempre elige mantener una imagen simpática de la vida, con unión, sonrisas y perfección, lo cual conlleva a las masas a adquirir sus productos por el fuerte impacto que tiene su publicidad. ¿Cómo se relaciona cada teoría entre sí? Creemos que la teoría de la información, la teoría de la cibernética y la teoría de la aguja hipodérmica se relacionan entre sí porque cada una depende claramente de algún tipo de dispositivo o artefacto para poder comunicar el mensaje que el emisor quiere dar al destinatario. Por tanto, cada teoría muestra que el dispositivo puede ser una forma dependiente del ser humano para poder comunicarse. Por tanto, cuando nosotros o el individuo en sí tiene algún tipo de dispositivo, este se ve influenciado por la masa a adquirirlo, y cuando los medios de comunicación emiten la información necesaria para que éste se involucre dentro del contexto, también hará que éste se vea más influenciado por el mismo, por tanto hace que él o ella adquiera un dispositivo para mantenerse informado. Si es que no lo obtiene, podría sentirse excluido de la masa y por tanto habría problemas consigo mismo. Es por eso que cada persona se ha vuelto dependiente de un dispositivo para poder enviar un mensaje o que se le llegue la información que necesita.